Bueno, chicos, como os comenté, iba a publicar un vídeo, digamos, con las correcciones, ¿vale? Para no grabar todo lo que es la clase, que habíamos perdido mucho tiempo en varias cosas y lo tengáis todo ahí comprimido, resumido y bien. Bueno, pues entonces vamos a resolver el primer problema, ¿vale? Tenemos un gráfico que nos muestra el perfil de una etapa ciclista, que es bastante, se ve mucho en los periódicos. Entonces tenemos que ver qué nos indica, digamos, cada eje, ¿vale? Tenemos el eje X, perdón, que es el eje horizontal, si os acordáis, ¿vale? Que esto era algo de este estilo, ¿vale? Lo marco aquí. Y luego normalmente tenemos el eje Y, y normalmente digo, en el sentido de que normalmente los números suelen estar en esta zona de aquí. En este caso está desplazado, aunque a veces normalmente nos lo encontramos a la izquierda, pero en este caso, digamos, las marcas están a la derecha. Y tenemos las marcas auxiliares que nos permiten, digamos, reconocer los puntos, digamos, de medidas. Entonces, ¿qué tenemos en cada eje? En el eje X lo que tenemos es los kilómetros, ¿vale? De avance, o sea, una etapa pues que recorre, digamos, pues una serie de carreteras, y en el eje X lo que vemos es cuántos kilómetros, digamos, va avanzando. Y en el eje Y es la altura, ¿vale? Normalmente sobre el nivel del mar que se encuentra en cada momento. Pues según si la carretera sube, pues va aumentando la altura, luego tiene bajadas, etc. Y como vemos lo de siempre, ¿vale? Hay marcas que tienen que estar equispaciadas. Aquí en el eje X la tenemos cada 20 kilómetros y en el eje Y cada 200 metros. Y hay unos puntos especiales marcados para indicarnos, digamos, tanto el final como el principio. Comentaros que la etapa, digamos, va marcada con la línea roja. Bueno, entonces vamos a ver. Vamos a ver qué nos pregunta. ¿Corresponde la gráfica a una función? Bueno, para responder a esto debemos ir a ver, digamos, nuestros apuntes de lo que era una función. Fijémonos, una función es una relación entre dos magnitudes, de forma que a cada valor de la primera le corresponde un único valor de la segunda. Esto fue lo que comentamos en clase. ¿Hay una relación entre dos magnitudes? ¿Hay dos magnitudes? Sí. Una es la distancia, ¿vale? Y otra es, que es la variable, en este caso la del eje X, que era la independiente, ¿vale? Y otra es la altura sobre el nivel del mar. Y fijaros que a cada valor de X le corresponde un único valor de Y. ¿Eso qué significa? Que si yo me pongo una X y subo para arriba, ¿vale? Por ejemplo, en 100 subo para arriba, solo me cruza, ¿vale? La curva en un punto. Eso fijaros que no pasa en el eje Y. Si yo, por ejemplo, cojo una altura y me busco qué puntos hay en esa altura, por ejemplo 800 metros, y yo me trazo una línea, ¿vale? Fijaros que corta en muchos puntos. Para cada valor de Y puede haber muchos puntos de X, pero al revés no, ¿vale? En una función para cada valor de X solo puede haber una Y. Bueno, entonces visto esto, vamos a borrar esto de aquí, que lo tenía aquí para que no nos moleste, y podemos contestar a las preguntas. Entonces, ¿corresponde la gráfica a una función? Sí, sí corresponde por lo que hemos dicho. Sí, porque es una relación entre dos magnitudes, es una relación entre dos magnitudes, y a cada valor de X, y a cada valor de X, y a cada valor de X, le corresponde un único valor de Y. Un único valor de Y. Venga, ¿en qué unidades viene dados la variable independiente y la dependiente? Venga, la dependiente lo voy a poner aquí, la continuación, ¿vale? Esta es la independiente, que es la X, independiente, ¿vale? Y las unidades están aquí puestas y vienen en kilómetros, ¿vale? La independiente siempre es la X. Y la dependiente, ¿vale? Es la Y, dependiente,
¿vale? Que sería la altura y las unidades vienen en metros. Venga, ¿cuántos kilómetros mide la etapa? Fijaros, la línea roja indica, digamos, la parte, digamos, que transcurre la etapa. Y fijaros que no empieza en 0, empieza en 16,8 y acaba, ¿vale? Si lo vemos por aquí, en 225,2. Entonces, ¿cuántos kilómetros mide la etapa? Pues si acaba en el 225,2 y empieza en el 16,8, pues simplemente restamos, ¿vale? Y lo tenemos. Entonces restamos, como he dicho, y tenemos que es 108,4 kilómetros. ¿Entre qué kilómetros hay tramos llanos? Fijaros, pues vemos uno muy claro, que es desde el principio hasta más o menos por aquí. Este punto, ¿vale? No lo vamos a medir exactamente, entre cada marca hay 80 kilómetros, esto es un poquito menos de la mitad, y entonces, por ejemplo, será pues 68. Hay tramos llanos, lo vamos a poner entre corchetes para indicarlos entre 16,8 y 68 kilómetros. Luego hay otro tramo prácticamente llano, lo podemos considerar, que es entre este punto y este punto, que prácticamente es llano. Fijaros que esto vendrá más o menos de 110 y esto más o menos a 130. Hay tramos llanos de 16,8 a 68, de 110 a 130, y luego hay uno muy pequeñito, si os fijáis, que está aquí. Es uno muy pequeñito y esto pues quizás sea, pues por ejemplo, de 197, por ejemplo, a 203, más o menos, ¿vale? La cosa es que hemos identificado 3 tramos, digamos, más o menos llanos. Luego, indica las coordenadas de los puertos de montaña. Los puertos de montaña son este y este. Le vamos a llamar A, B, C y D. ¿Cómo se identificaban las coordenadas? Teníamos que identificar las coordenadas, primero la X, que es bajando, ¿vale? Este es el 100, y luego la coordenada Y, que nos íbamos al eje vertical. Vamos por aquí y vemos que este está en 600. El B es este punto de aquí, si bajamos abajo vemos que sale en 150. Y si nos vamos a la derecha, pues queda la mitad, ¿vale? Cada marca son 200, justo la mitad pues será 900. El C, bajamos para abajo, vemos que la X está en 160 y la Y en 1000. Y nos queda el último, el D en el punto kilométrico es el final, que nos lo pone aquí, que es 225,2, y la altura pues son unos 1400. Y con esto acabamos el primer ejercicio. Pasamos ahora a estudiar el segundo ejercicio que teníamos. Aquí tenemos una gráfica que representa una excursión en autobús, ¿vale? Reflejando en el eje X, ¿vale? Que es este de aquí, el eje X, que es este de aquí, la distancia al instituto, que está, perdón, el eje X es el tiempo, perdón, que está en horas, cuánto tiempo, y en el eje Y, ¿vale? Que es este de aquí, la distancia, digamos, al instituto. Si vemos de la gráfica, ¿vale? Lo que ocurre es que primero se están alejando, ¿vale? Va aumentando el tiempo, aumenta la distancia, luego si os fijáis la distancia no varía durante unas horas y luego la distancia empieza a disminuir. Hay un momento donde se para la distancia, se quedan allí durante una hora y vuelve a disminuir hasta llegar a 0, que es que han vuelto. Esto sería la ida, ¿vale? Aquí hay un momento donde se queda en el mismo sitio, la vuelta, hay un momento donde hacen una parada y ya vuelven hasta llegar de nuevo a casa. Bueno, ¿a cuántos kilómetros estaba el lugar que visitaron? Pues si vemos la gráfica, vemos que primero se alejan y hay durante un tiempo que se quedan parados en el sitio, que será el punto donde se realiza la visita. Entonces, miramos este punto de aquí y vemos la distancia y vemos que está a 140 kilómetros. ¿Cuánto tiempo duró la visita? Pues esto es ver el tiempo que se estuvieron parados sin moverse, que será desde este punto hasta este punto.
Si vemos, estos llegaron a las 2 horas y se fueron a las 6 horas. Así que, ¿cuánto tiempo dura la visita? Pues 6 menos 2, 4 horas duró la visita, que fue lo que estuvieron allí. ¿Hubo alguna parada a la ida? Pues si nos fijamos, a la ida siempre según avanza se van alejando, o sea que no se pararon. A la ida no. Y a la vuelta, pues cuando vemos que están regresando, si os fijáis, están a 140 kilómetros, pero cuando están a 80 hay una hora que se quedan quietos. O sea que sí, a la vuelta sí. A la vuelta sí. ¿Y cuánto duró la excursión completa? Pues desde que salieron hasta que volvieron, 9 horas. Y esto, digamos, es el segundo ejercicio. Bueno, vamos a por el último. La siguiente gráfica corresponde al recorrido que sigue Antonio de su casa al trabajo. Bueno, como siempre, tenemos, si os fijáis, un eje X, que lo que nos dice es el tiempo, según avanza, y un eje Y, que lo que nos dice es la distancia a la que se aleja. Si vemos, según avanza el tiempo, se va alejando, hay un momento en que no se mueve durante unos minutos y luego ya se sigue alejando según avanza el tiempo. ¿A qué distancia se encuentra de su casa su lugar de trabajo? Pues el lugar de trabajo, digamos, estará aquí. Este será el lugar de trabajo y este será su casa, que está a 0. Entonces, ¿a qué distancia está? Pues lo miramos en el eje Y, que nos dice la distancia, y nos dice que son 16 kilómetros. ¿Y cuánto tarda en llegar? Pues fijaros, vemos en el eje, en el fondo lo que nos están preguntando es las coordenadas de este punto. ¿Vale? Son las coordenadas de este punto, que si os fijáis son en el eje X 15, 16. Estos son minutos y esto es distancia. ¿Cuánto tarda en llegar? 15 minutos. Ha hecho una parada a recoger a su compañera de trabajo. ¿Durante cuánto tiempo ha estado esperando? Fijaros, va avanzando y hay un momento que se para. Aquí empieza su parada y aquí se va. ¿Cuánto tiempo ha estado esperando? Fijaros, llega a los 5 minutos y cada marca, si contáis cada cuadrito, es 1 minuto. Pues ¿cuánto tiempo ha estado esperando? 7 menos 5 igual a 2. Entonces son 2 minutos. ¿A qué distancia vive su compañera? Fijaros, la distancia la vemos en el eje Y. Ha estado avanzando y a los 6 kilómetros se ha parado para recogerla. Con lo cual, ¿a qué distancia vive sus compañeras? A 6 kilómetros. Y esto es un poquito de física. ¿Qué velocidad ha llevado en kilómetros hora durante los primeros minutos de su recorrido? Fijaros, ¿cómo era la velocidad? Velocidad era el espacio, ¿vale? Partido por el tiempo. Entonces, si os fijáis, el espacio que recorre, ¿vale? Lo tenemos como son 6 kilómetros, ¿vale? Parte de 0, entonces el espacio son 6 kilómetros. Y el tiempo, como nos lo dicen, son 5 minutos. Nos dicen que lo quieren en kilómetros por hora. Entonces, o ponemos esto en kilómetros partido de minuto y luego lo pasamos, o pasamos los minutos, ¿vale? Pasamos los minutos a horas. Vamos a hacerlo, en la clase lo hicimos así y vamos a hacerlo así. Venga, entonces 5 minutos, ¿cómo lo pasábamos a horas? ¿Vale? Ponemos 5 y aquí poníamos la unidad que queríamos, horas, ¿vale? Y aquí ponemos lo que es una hora, ¿vale? Pero en minutos. Una hora son 60 minutos. Entonces los minutos con los minutos se iban y esto quedaba 5 partido de 60 horas. Entonces, la velocidad era 6 kilómetros, ¿vale? Entonces en kilómetros entre, porque es ahí, 5 partido de 60. Si os acordáis, para dividir se multiplicaba en cruz, estos son 6 por 60 entre 5, que son 360 entre 5, que si dividís son 72. Y como ya están en las unidades correctas, son 72 kilómetros por hora. Y con esto pues ya hemos acabado los ejercicios que teníamos.
Luego haré otro vídeo, ¿vale? Con un poquito más de teoría y con algunas actividades para hacer para la semana que viene. Buena cuarentena y nos vemos.